el caso compañía Yepeto. Entonces, si tengo abierto acá, voy a pasar el tiro al Excel. Vale, entonces, tenemos el caso Yepeto. Entonces, Daniel y Paul son 10 inversionistas con un perfil conservador que desean formar la compañía Yepeto, la cual se dedicaría a la producción y comercialización de zapatos de cuero nacional. Para conformar este proyecto, se deberá comprar una maquinaria equivalente a un valor de 963 UF, y su instalación tendría un costo de 35 UF. Su vida útil es de 5 años y su valor residual correspondería al 27% de valor de compra. Adquirir un equipo cuyo valor total es de 795 UF y un valor residual de 176 UF. Su vida útil sería de 3 años. Al término de la vida útil del equipo anterior, se reemplazará por uno nuevo. Este nuevo equipo tendría un valor de 1005 UF y su valor residual sería de 205 UF. Su vida útil es de 4 años. El equipo antiguo se mantendrá en bodega. En este caso, por ahora, hasta que el profe empiece a cambiar un poco el sistema, el activo antiguo naturalmente, las empresas lo que hacen es vender el activo no corriente que se deja de utilizar en la empresa. Entonces, cuando ya avancemos un poquito en la materia, no sé si la clase del viernes o más adelante lo verán con el profe, el activo no corriente antiguo se va a comenzar a vender. Y aquí le van a decir a cuánto se vendió el activo. Y nosotros vamos a tener que calcular si tuvimos pérdida o ganancia de acuerdo a esa venta. Y de acuerdo a eso, nosotros vamos a agregar dos columnas en el flujo de caja que va a ser el ingreso por activo no corriente, que no es del giro, por lo tanto tiene que hacerse esa separación de ingreso. Y también vamos a tener otra casilla que se va a llamar ganancia o pérdida, que va a ser respecto a si tuvimos ganancia o pérdida en cuanto al activo no corriente, comparándolo con el valor libre que haya quedado luego de haberlo depreciado ese activo no corriente. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Por ahora, el activo no corriente antiguo lo dejamos en bodega tranquilito. Junto al activo no corriente anteriores, se deberá adquirir un terreno con un valor de compra de 2.000 UFs y construir un taller por un valor de 1.560 UFs, con un valor residual de 35% y su vida útil es de 8 años. Además, se desembolsarán 75 UF por concepto de estudio de mercado. Para solventar las operaciones de primer año, será necesario disponer de 7 meses de los costos variables y 6 meses de los costos de administración. Y de acuerdo a un estudio de mercado y estudio técnico, los ingresos proyectados, ingresos y egresos, perdón, aquí se muestran en la siguiente tabla. Aquí están todos. Después, la estructura de capital va a ser la siguiente. Apalancar con el Banco Estado un monto equivalente al 29% de la inversión inicial. El banco cobrará una tasa de interés de 2,47 semestral y el préstamo implica pagar 12 cuotas anuales. Se colocarán 5.500 acciones, cada una de ellas se vende a 0,25 UF, se estima que se pagaría un dividendo de 0,045 UF por acción. Se colocarán 4 bonos, vendiéndose cada uno de ellos a 345 UF. Cada uno pagaría un interés anual y tendría una vida útil de 5 años. Finalmente se sabe que cada bono representa un valor nominal de 420 UF. La tasa de colocación del bono corresponde al 4%. La rentabilidad mínima exigida de los socios es de un 14,85%. Acá no hay que calcular, ya se lo están dando listo lo que es el costo de oportunidad. Por lo tanto, aquí lo tenemos listo, no hay que calcular nada. La tasa de impuesto de utilidades es de un 27%. Y se pide evaluar la conveniencia de realizar el proyecto. Acá, corríjalo al tiro, chicos, me equivoqué yo acá. No son 12 cuotas, son 5 cuotas, para que estén atentos, por si acaso. Son 5 cuotas. Porque si me paso a 12 cuotas anuales, me voy al flujo número 12 de la evaluación de proyecto, así que no nos conviene. 5 cuotas anuales. La tasa se mantiene, el porcentaje se mantiene y bajamos a 5 cuotas anuales, ¿ya? Así que eso, pasemos a lo que es el Excel, a la estructura que les dejé en el aula virtual.
Voy a dividir la pantalla para ir viendo el caso. Ya. Entonces, acá tenemos la estructura. Tenemos los ingresos por venta, tenemos los costos variables y los costos fijos. Recuerden que acá nunca se pone nada. El año cero. Si ponemos la inversión inicial, ponemos un préstamo, ingreso por venta de bonos, ingreso por venta de acciones y el flujo que sería el aporte de los socios. Ya. Entonces, con estos datos podemos hacer la inversión inicial. ¿Qué tenemos primero en inversión inicial? Tenemos, déjenme ver acá, una maquinaria. Tenemos una maquinaria y para esta maquinaria creo que tenemos una instalación, sí, y su instalación. La maquinaria tendría un valor de 963 UFs y la instalación de 35 UFs. ¿Qué más tenemos? Tenemos un equipo por un valor de 795 UFs. 795. Una vida útil ya, y tenemos el equipo nuevo que nos agrega acá. Tenemos un terreno y un taller. El terreno nos va a costar 2000 UFs y el taller nos cuesta 1560 UFs. Tenemos un estudio de mercado. El estudio de mercado nos va a costar 75 UFs. Y por último, el capital de trabajo, que correspondería a 6 meses, 7 meses de los costos variables y 6 de los costos de administración. Por lo tanto, aquí aplicamos fórmula, vemos cuántos son los costos variables, son 250 dividido 12, multiplicado por 7, más 180 de los costos fijos de administración, dividido 12, multiplicado por 6. Y nos da que nuestro KT o capital de trabajo, es de 236 UF. Tenemos esto listo y podemos calcular la inversión inicial. Hacemos autosuma. Y nos queda que esta es nuestra inversión inicial. Entonces, colocamos nuestra inversión inicial acá. Menos 5664. Tenemos lista la inversión inicial. Entonces, teniendo esto listo, podemos pasar a ver lo que es la estructura de financiamiento que va a tener la compañía Chepeto, que fuera la que construyeron los socios. Entonces, vamos a poner estructura de financiamiento. Para andar un poco. Tenemos la fuente, el monto, participación de esta fuente y colocamos el costo asociado. Acá se empezó lo mismo, colocamos el préstamo, tenemos la venta de bonos, venta de acciones y aportes socios. Tenemos estas cuatro fuentes. Entonces, y después hacemos el cálculo del WACC. Tenemos todo esto y acá vamos a poner lo que viene siendo la inversión inicial. La vamos a copiar para tenerla en cuenta acá para los cálculos. Entonces, tenemos esto listo
Y pasamos a calcular la primera fuente, que sería préstamo. El monto va a ser igual a el 29% de la inversión inicial por 0,29. Entonces, el banco nos va a prestar 1.643 UFs. Va a ser 5 cuotas anuales, periodo anual. Tenemos un interés que nos dieron semestral. Por lo tanto, el interés semestral es de 2,47. 0,0247. Y tenemos que pasarlo anual. Anual. Por lo tanto, aplicamos la fórmula. 1 más la tasa. 1 más la tasa. Elevado a 2 en este caso, ya que estamos pasando de semestral a anual, menos 1. Un porcentaje. Y me queda que mi tasa anual, mi interés anual, es de un 5%. Con esto ya podemos calcular nuestra cuota que vamos a pagar cada año. Vamos a fórmulas. Insertamos función pago, la de siempre. En tasa colocamos la que vamos a ocupar, que en este caso es la del 5%. En periodo colocamos el número de cuotas que vamos a colocar, que en este caso son 5. Y como valor actual vamos a colocar el monto del préstamo que vamos a solicitar en negativo, 1.643 UFs. Y me queda que mis cuotas van a ser de 379 UFs. Y con eso podemos calcular el cuadro de amortización. Número, cuota, interés, amortización y saldo. Bueno, que son 5 cuotas, por si no lo han arreglado en el caso. Tenía escrito 12, pero son 5. Y en saldo colocamos el préstamo, en la cuota 0. La cuota siempre es la misma acá. En interés, saldo por interés anual en este caso, constante. La amortización en la cuota menos el interés. Y el saldo es el saldo anterior menos la amortización siguiente. Y lo tenemos calzado. Entonces, vamos a pedir un préstamo. Lo vamos a ver el detalle acá. Pedimos un préstamo de 1.643 UFs. Pagamos de intereses por pedir el préstamo. Esto es el costo del préstamo en UFs. Pagamos un 254 UFs de interés. Y al final terminamos pagando 1.897 UFs como en total por haber pedido este préstamo al final de la cuota 5. Por lo tanto, aquí tenemos un detalle por si se requiere. Entonces, tenemos listo la primera fuente de financiamiento, que sería el préstamo. Pasamos ahora a ver lo que viene siendo la venta de bonos. ¿Qué me dice la venta de bonos? Tenemos que ver la cantidad de bonos que vamos a vender, que en este caso son 4. Vamos a vender 4 bonos. El precio de venta sería de 345 UFs. 345 UFs. Por lo tanto, vamos a tener un ingreso por bonos de
4 por 345. 1380. Eso vamos a ingresar por bono. Eso lo vamos a colocar acá. Lo vamos a colocar al tiro. Por bono 1380. En préstamo 1643. Ya tenemos dos fuentes de financiamiento. Tenemos el ingreso por bono. Luego tenemos que ver el valor nominal o valor nominal o valor carátula, que vendría siendo de 420 UFs. Y tendríamos que pagar por valor total nominal de esta venta de bono, el valor total nominal, nominal, un valor total de la multiplicación de los 4 bonos por el valor nominal de cada uno. O sea, nosotros al final de la vida útil de estos bonos, que si no me equivoco son 5 años, al quinto año yo voy a tener que pagar esta cantidad a las personas, a las entidades que me compraron los bonos. Por lo tanto, en el flujo de caja, acá, en devolución del valor nominal de los bonos, vamos a tener que en el año 5 colocar ese valor. Pero además, ahora vamos a agregar otra variable, otra casilla al flujo de caja, que va a ser los intereses a pagar por año. Por lo tanto, vamos a utilizar nuestra tasa de colocación, que es un 0,04. Vamos a colocar esa tasa y la vamos a multiplicar por el valor nominal, que va a ser el valor que les vamos a dar a las personas, a las entidades que nos paguen, que nos compren estos bonos. Por lo tanto, intereses a pagar sería la tasa de colocación multiplicado por el valor nominal. En este caso, tener que pagarle aproximadamente, sin decimales, 17 UFs de intereses por bono. Por lo tanto, ¿qué pasa? Ese es el interés eh, por un bono. Por lo tanto, tenemos que ver los intereses a pagar por año. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente tenemos que ver el interés a pagar multiplicado por la cantidad de bonos que tenemos que vender. Por lo tanto, simplemente multiplicamos los 17 por 4. Y ya que son intereses anuales, se pagan solamente una vez al año. Si fuesen intereses semestrales, que tengo que pagarlos cada 2 veces, tendría que pagarlos 2 veces. Si son trimestrales, los tengo que pagar cada 4 veces. Entonces, así vamos viendo, siempre fijándose cada cuánto se paga el interés. En este caso es anual. Por lo tanto, pagamos una sola vez al año y se pagan por 4 bonos. Por lo tanto, los intereses a pagar por año van a ser todos los años acá de 67 UFs. Y ahí estaríamos con los bonos. Pasamos a lo que son la venta de acciones. Si tienen alguna duda, solamente me dicen, chicos. Los noto muy callados. Así que cualquier cosa me consultan. En la venta de Oye, bonos, Rodrigo, yo tengo una. dime. ¿Cómo se sacaba el interés a pagar de ese 17? ¿Era la cantidad de bonos? No, el valor nominal de cada bono, del bono ¿Ya? individual, multiplicado por la tasa de colocación. Ah, ya. Vale. Esto todo lo multiplicas si te da los 17 o 16, coma y algo, depende de cómo quieras trabajar tú. Nada, vale. La venta de acciones, tenemos que ver la cantidad de acciones a vender, que en nuestro caso serían 5.500 acciones. Vamos a vender 5.500 acciones en el mercado. El precio por acción va a ser de 0,25 UFs. 0,25 UFs. Por lo tanto, tenemos un ingreso por acciones de 5.000 multiplicado por 0,25.
Por lo tanto, voy a tener un ingreso de 1.375 UFs. Y tengo que pagar dividendos a las personas que me compren mis acciones. Tengo que pagarles dividendos anualmente luego al año siguiente de haber devengado las utilidades. Por lo tanto, dependiendo de si tengo utilidades o no, es si pago dividendos. Si no tengo utilidades, no pago dividendos. A no ser que sean accionistas preferentes, que hay otro tema. Pero en este caso no aplica. Así que vamos a ver con acciones normales, por lo tanto, si hay utilidades se paga, si no hay utilidades no se paga. Entonces, el dividendo va a estar denotado por 0,045 UFs. Por lo tanto, dividendos a pagar por año sería igual a la cantidad de acciones por los dividendos. Por lo tanto, yo tendría que pagar aproximadamente 248 UFs al año, luego de haber devengado las utilidades del año anterior. Y aquí tenemos las tres fuentes de financiamiento. Y aquí tendremos la venta de acciones, que nos van a ingresar 1.375. Y solamente nos queda ver cuánto aportan los socios. Acá, un total. ¿Cuánto aportan los socios? Que esto sería la inversión inicial. Por lo tanto, tomamos la inversión inicial, le restamos el préstamo, le restamos la venta de bonos y la venta de acciones, que son los ingresos, y nos da 1.266. Para asegurarnos que esté bien, lo sumamos y nos da los 5.664. Por lo tanto, aquí tenemos toda nuestra fuente de financiamiento lista. Pasamos al flujo de caja, lo anotamos al tiro. En ingreso por bono, tenemos los 1.380, si no me equivoco, era 1.380, 1.375, la venta de acciones, y el préstamo sería de 1.643. Hacemos la autosuma. 1.266. O sea, nos calza los dos. Por lo tanto, los socios tendrían que aportar 1.266 UF. ¿Cómo estaría en participación eso? Lo vamos a ver al tiro. Con dos decimales. Entonces, acá tenemos que en participación el préstamo equivale a un 29%, tanto la venta de bonos como acciones un 24%. Y los socios de la empresa tendrían que aportar solamente un 22%. En ese sentido, y teniendo en cuenta el perfil de los accionistas, ¿cómo estaría esta estructura de financiamientos para ellos? ¿Estaría bien? ¿Estaría mal? ¿Óptima? ¿No óptima? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo está? ¿A alguien se le ocurre cómo puede estar? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿No se les ocurre? ¿No? Pero, ¿perfil conservador o no? Eso dice el caso. A ver. Daniel y Paul son dos inversionistas con perfil conservador. En ese sentido, ¿cómo estaría su estructura de financiamiento? Está bien porque está bien diversificado el riesgo. Ya, vale. Entonces Y tiene un estaríamos diciendo bajo que no, aporte de los socios. están arriesgando poco. Ya, Claro. bien. Entonces, teniendo en cuenta de que sería algo óptimo para ellos porque no están aportando tanto capital, teniendo en cuenta que son conservadores, y cuando se dice que son conservadores no es que les guste ganar menos, simplemente están dispuestos a arriesgar menos al hacer una inversión, pero de todas formas ellos quieren ganar.
Toda persona que hace una inversión o crea un proyecto quiere ganar dinero, es el fondo de esto, pero están dispuestos a ser un poco más cuidadosos en cuanto a invertir. Por lo tanto, esto sería bueno para ellos, ya que están, como dijo Felipe, diversificando un poco el riesgo y se lo están traspasando a fuentes externas, en este caso un préstamo y bonos, que son fuentes externas, y venta de acciones, que sería una capitalización para ellos, ya que están repartiendo acciones en la empresa para que ingresen nuevos inversionistas y poder hacer así crecer nuestra empresa. Por lo tanto, en cuanto a estructura de financiamiento, estaría bien. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a ver el costo asociado a cada fuente de financiamiento para poder calcular el WACC. Entonces, el préstamo. ¿Cuánto sería mi costo asociado a un préstamo? Lo he preguntado todas las clases, así que espero que ahora lo hayan cachado. Si no, lo explicamos de nuevo. ¿Cuál sería el costo asociado al préstamo? Costo asociado. ¿El interés o no? Ya. El 2,47 o el 5%. Es la tasa del préstamo Ya. La tasa anualizada. anualizada, perfecto. Siempre cuando estamos viendo la estructura de financiamiento tiene que ser la tasa de interés, el costo asociado al préstamo que yo estoy solicitando, es la tasa de interés. Pero cuando estamos hablando de estructura de financiamiento tiene que ser la tasa anual. Independiente que me la den semestral, trimestral, cuatrimestral, bimestral, siempre va a ser anual. Tengo que transformarla y ver cuánto es anual. ¿Por Por el lo CAE? tanto, ¿cómo? Perdón, Felipe. 5%. ¿Por el CAE? ¿A qué te refieres con eso? ¿Carga anual equivalente? No, 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 no. No, eso es otra variable del préstamo. Pero no vemos acá el CAE nosotros. Pero me refiero a que nosotros, para ver el costo asociado a las fuentes de financiamiento, tienen que estar miradas desde el punto de vista anual. No sé si me entiendes. Sí, sí, dale. Ah, ya, vale. Entonces, tenemos el costo asociado. El costo asociado a la venta de bonos va a ser la tasa de colocación que me dan en el ejercicio, que sería un 4%. 4%. Y tanto para la venta de acciones como aporte de socios va a ser el costo asociado a el costo de oportunidad o la rentabilidad mínima exigida por los socios, ya que todas estas dos son fuentes de financiamiento, se podría decir internas, ya que aquí aporta dinero a los socios directamente de su bolsillo, y acá estoy repartiendo acciones de la compañía, me estoy capitalizando para poder obtener fuentes de financiamiento. Por lo tanto, en estos dos, el costo asociado va dirigido a el costo de oportunidad o la rentabilidad mínima exigida que le tienen los socios a este proyecto. En este ejercicio en particular, yo les di listo el costo de oportunidad para que no lo estuviésemos calculando siempre. Y me dice que la rentabilidad mínima exigida por los socios es de un 14,85. O sea, es de un 0,1485. Y el total lo dejamos en cero. Por lo tanto, acá tenemos todos los costos asociados. Entonces, ¿qué me está diciendo esto básicamente? Si los socios pusieran toda la plata, estuvieran haciendo todo el aporte, la rentabilidad mínima exigida que le exigen a este proyecto va a ser de un 14,85. Mismo caso si solamente se financiaran con acciones. Si ellos solamente se financiaran con venta de bonos, el costo asociado sería un 4% y el préstamo sería a un 5%. ¿Qué pasa? Que acá simplemente, en el caso del préstamo, si le pidiéramos toda la plata al banco, mi costo sería mucho más bajo, exigido, pero prácticamente le estaría trabajando al banco. Así que no, tampoco es riesgoso en ese sentido, ya que mi razón de ser para trabajar todos los días sería para pagarle todos los años, en este caso al banco. Así que tampoco, la idea es diversificar un poco esta torta, donde se ven todos los porcentajes de financiamiento. En este sentido, nosotros tenemos una variable, una herramienta, que sería el WACC, para ver el costo de oportunidad
considerando todas estas variables, todas estas fuentes de financiamiento. Por lo tanto, la semana pasada yo hice esta fórmula y pasé por alto un detalle en esta fórmula que ahora lo vamos a ver bien. Por lo tanto, la fórmula ahora va a ser la siguiente. En el préstamo colocamos la participación multiplicado por paréntesis 1 menos, algebraicamente sería t, y en este caso t sería el interés o se me olvidó la palabra técnica, el impuesto, la tasa de impuesto a las utilidades, que en este caso sería un 0,27, un 27%. Por lo tanto sería 1 menos 0,27 multiplicado por el costo asociado. Más, de nuevo, 0,24 que es la participación de los bonos, multiplicado por paréntesis 1 menos 0,27, multiplicado por su costo asociado, más, y ahora aquí pasamos a lo que son fuentes internas, que es venta de acciones y aporte socio, simplemente multiplicamos 1 por cada uno, su participación por su costo asociado, más aportes socios por costo asociado. Cuando estamos hablando de fuentes de financiamiento externas, Perdón, Rodrigo, dime, ¿por qué se le resta el 0,27? Eso es lo que no quedó un poco perdido ahí. es por fórmula. Cuando hacemos la fórmula es la participación del préstamo, para te lo anotar abajo mejor, para que la tengas más acá a anotar. Es por fórmula, pero en este caso te lo voy a escribir para que lo entiendan ustedes, porque tiene una fórmula de KDI, X sub I, todo el tema, pero que es algebraico. Pero básicamente es la participación, obviamente en porcentaje, multiplicado por 1 menos T, donde T es la tasa de impuesto a las utilidades, multiplicado por el costo asociado. ¿Ya? Tenemos eso. Entonces sería, en ese sentido, la participación del préstamo sería un 0,29 multiplicado por 1 menos T, que eso es parte de la fórmula para ver donde T es la tasa de impuestos, ya sean 0,25, 27, 26, multiplicado por el costo asociado. Eso para cada fuente de financiamiento externa. Y creo que el profe la vio con usted el viernes, para que vean esa clase, porque él tiene las fórmulas, porque yo no soy muy bueno para la álgebra. Pero si no me equivoco, es KDI, X sub I Sí, para cada hizo una interno. fórmula, pero después la explicó Rodrigo, así como lo Sí. está explicando tú. Sí, Sí. hizo una fórmula que igual es bien compleja de entender así con puro número, con puras letritas, pero Sí, después la explicó algebraicamente así como como la estás explicando tú, después sí. la explicó. Algebraicamente un poco complicado, tendría que mostrarte la imagen, porque deja ver si te la muestro el tiro. Dame un minuto. Y te la muestro. Pero básicamente esa es la fórmula. A ver si lo va a aparecer mágicamente. Esta. Porque estoy viendo acá. Esto. No sé si lo pueden ver. Sí, se ve. Ya. Sí se ve, esa es la fórmula. Esta es la fórmula. Por lo tanto, Sí. es la sumatoria de x de y multiplicado por 1 menos t, acá es la tasa de impuesto a las utilidades. X de y, tantas veces sea necesario colocarla, es la proporción de la fuente de financiamiento tipo deuda. X de y, tantas veces sea necesaria como fuentes haya en nuestra estructura de financiamiento, es el costo de la deuda de interés, que básicamente es ver la proporción de la fuente, que es acá la participación de nosotros, y X de y es el costo asociado. Y la T sería la tasa de impuesto a las utilidades. Y mismo caso en X e y K e I sería la proporción de la fuente de financiamiento de patrimonio y el costo de oportunidad de patrimonio, que son básicamente la participación de las acciones y aportes socios y el costo asociado de las acciones y los socios. Voy a bajar aquí abajito, que se vea bonito ahí, para que por si lo quieren ver después. Pero básicamente eso es. Algebraicamente. No me sabía la fórmula algebraicamente, las siglas, por eso te lo coloqué ahí. Pero numéricamente es la participación multiplicado por 1 menos t, multiplicado por el costo asociado, que sería el 0,05. Y así sucesivamente tantas fuentes de financiamiento como haya.
En este caso, acá sería el préstamo 1 menos 27, que es el 0,27, que es el impuesto de utilidades que tenemos, multiplicado por el 0,05, más, como tenemos otra fuente de tipo deuda de externa, sería el 0,24 multiplicado por 1 menos 0,27 multiplicado por el costo asociado. Más, aquí pasamos a lo que es patrimonio de capitalización, sería el 0,24 multiplicado por el costo de oportunidad, 0,1425, más el aporte de los socios, que es el 0,22 por 1485. Y así sería la fórmula. Algebraicamente siempre un poquito más complicado, pero cuando lo pasamos a números ya se puede entender un poco más. No sé si resolví tu duda, Francisco. Sí, vale, gracias. Si era por Ya. el tema de la fórmula nomás. Vale, Ya, no, pero para que quede más claro. vale, gracias. Ya, lo voy a dejar esto ahí por si me quieren dejar. Nunca está de más. Entonces, ahora les pregunto yo. ¿Qué significa esto? ¿Te les ocurre? Es el costo de la estructura de financiamiento. Ya, el costo de la estructura de financiamiento. O sea, podríamos decir que la rentabilidad mínima exigida que le piden los socios de la empresa, teniendo en cuenta las 4 fuentes de financiamiento que tenemos acá. Ya, está bien. La idea es que siempre tengan en cuenta la interpretación de todas las variables, chicos, para que en las pruebas o los verdaderos y falsos que le hacen los profes puedan responder bien, porque el profe siempre puede preguntar lo que es el WACC y les pone la definición de lo que es el KPM. Entonces ahí tienen que tener ojo ahí, saberse bien las definiciones. El costo de oportunidad, cuando es solamente la fórmula del KE, perdón, del KE o la fórmula del KPM, esto solamente está considerando el aporte de los socios. Y cuando hablamos de WACC, estamos considerando lo que es las distintas fuentes de financiamiento por las que optan los socios de la empresa. Por lo tanto, hay que tener ojo ahí, chicos, en las definiciones. Vale, entonces tenemos listo nuestras 3 fuentes de financiamiento, tenemos listo el WACC para ver cuánto la rentabilidad mínima exigida que le piden los socios a este proyecto, teniendo en cuenta el préstamo y la venta de bonos acciones y su aporte como socios. Vale, tenemos listo esto y podemos pasar a lo que viene siendo la depreciación. Vamos a calcular todo como siempre y después pasamos a rellenar el flujo de caja. Entonces ponemos acá, depreciación. Depreciación. El activo no corriente, su valor de compra, su valor residual, valor de compra, valor residual, vida útil. Esto es la depreciación lineal. Luego el tiempo utilizado, la depreciación acumulada. Y por último el valor libre. Y acá tenemos una maquinaria. Tenemos el equipo 1. Vamos a colocar ahora porque ahora tenemos que hacer una reinversión. Por lo tanto colocamos equipo 1. Colocamos equipo 2. Colocamos el taller. Y colocamos el terreno. Entonces tenemos todas estas variables. La maquinaria tenía un valor de compra. Vamos a colocar suma. Porque tenía la maquinaria y la instalación. Por lo tanto, la maquinaria tiene un valor de 998 UF. Su valor residual es de... Vamos hacia arriba. 27% del valor de compra. Por un 27%. Su vida útil
es de 5 años, si no me equivoco, 5 años. Y su depreciación lineal es el valor de compra menos la de valor residual dividido en su vida útil. Desplegamos abajo para no estar haciendo siempre la fórmula. Tiempo utilizado, 5 años. ¿Por qué 5 años? Porque nuestra frontera de evaluación es a 5 años. Por lo tanto, alcanza justo a utilizarse 5 años. Por lo tanto, la depreciación acumulada va a ser de 5 por su depreciación lineal. O sea, se depreció 729 UFs en 5 años y su valor libro va a ser de valor de compra menos depreciación acumulada. O sea, van a estar haciendo acá rato. Entonces, al término del quinto año, el valor libro de esta maquinaria va a ser de 269 UFs. En cuanto al equipo, el equipo tiene un valor de 795, con un valor residual de 176 UFs. Duraba 3 UFs. O sea, duraba 3 años, perdón. Duraba 3 años, si no me equivoco. Sí, 3 años. Tiene una depreciación lineal de 206. Duró 3 años. Por lo tanto, su valor libro quedó en 176 UFs. Al terminar su vida útil, adquirimos un nuevo equipo. Este nuevo equipo va a tener un valor de 1005 UFs. El valor residual va a ser de 205 UFs. Y su vida útil va a ser de 4 años, si no me equivoco. 4 años. Por lo tanto, si tomamos en cuenta la frontera de evaluación que tenemos acá, este equipo lo vamos a alcanzar a ocupar 2 años. ¿Por qué 2 años? Porque al haber utilizado la maquinaria anterior 3 años, esta va a empezar a funcionar en el cuarto y el quinto año de nuestro frontera de evaluación que son a 5 años. ¿Está claro con la reinversión del equipo? Bien. El taller. Tendríamos un taller que va a costar 1560 UFs. 1560 UFs con una valoración equivalente al 36% de su valor de compra. 36, 35. Y su vida útil va a ser de 8 años. 8 años. Por lo tanto, su tiempo de utilización va a ser de 5 años. El terreno tiene un valor de compra de 2000 UFs, pero como no se deprecia, todo cero y su valor libro se mantiene. Y ahí tenemos todas las depreciaciones y el valor libro de cada activo no corriente. Colocamos otra tabla con año 1, año 2, hasta el año 5. Copiamos y colocamos total. Ahí sí. Entonces, tenemos esto listo y la maquinaria se depreció por 5 años a una depreciación lineal anual de 146 UFs. Por lo tanto, la depreciamos todos los años. La depreciamos todos los años. El equipo 1 se depreció anualmente 206 UFs, pero hasta el tercer año. El año 4 y 5 no se deprecia. El equipo 2 se comienza a depreciar el año 4, ya que aquí empieza en funcionamiento. Por lo tanto, las 200 UF de depreciación empiezan acá.
El taller se deprecia anualmente 127 UFs los 5 años. Y tenemos como total anual, por todos los activos no corrientes, de 4,79 los 3 primeros años y los 2 últimos por 4,72. Por lo tanto, pasamos con esto para acá. Vamos a calcular el valor desecho. Valor desecho. Así tenemos todo calculado al tiro. Tenemos el valor desecho con todos nuestros activos no corrientes acá. Sus valores libres correspondientes. Tenemos total y autosuma. Bien, entonces mi valor desecho va a ser de 3.977 UFs. ¿Qué significa ese valor? ¿Cualquiera que quiera responder? Oye, Rodrigo, Ujú. ¿sabes que ahí Dime. donde a ti te da 4,72? A mí me da 4,73, weón. ¿Dónde acá? ¿Qué puede ser? Sí, ahí mismo. ¿Decimales? Pero las depreciaciones, ¿cuánto te dan? No sé por qué me dio eso, weón. No, pero maquinaria, ¿depreciamos lo mismo? Sí, pues 146, si yo lo arrastré también, pues. ¿Y acá? Lo mismo. También 206, sí. ¿Y acá igual? ¿Y acá igual? 200, 127, sí, lo mismo. Decimales. Ya. Ese es los Entonces da decimales. lo mismo. Ya. Ya. ¿Cuál fue la pregunta? ¿El valor de desecho? ¿Sí? ¿Qué significa El ese valor valor? de desecho representa la suma de todos los valores libres del proyecto. En caso que Es no lo que, funcione es el lo que valor de venta del proyecto. ¿Cómo? es lo que recupero al final del proyecto. No. Eso es otra cosa. Eso es el VAN. Ay, El valor desecho es el valor al cual voy a poder vender mi proyecto o mi empresa al término de mi frontera de evaluación. En este caso serían 3.977, considerando todos los activos no corrientes que tengo. Claro que podría aquí considerar muchas cosas más, otras variables, marca, derecho de llave, etcétera. Pero solamente considerando los activos no corrientes, mi valor desecho sería de 3.977 UF. ¿Ya? Así que aquí tendríamos calculado todo. Las depreciaciones, las fuentes de financiamiento y todo lo demás. Entonces pasamos a llenar el flujo de caja. En la depreciación, tenemos acá que depreciamos normalmente esto. Lo vamos a colocar abajo primero, que va positivo. Acá va positivo y acá va a ir negativo. Recuerden que aquí esto se va reversando porque esto se utiliza para bajar la base tributaria. Son egresos contables. Tenemos lista la depreciación. Ahora pasamos al interés por préstamo. El interés por préstamo vamos a depreciar 82, 67, 52, 35 y por último 18. Ese es el interés por préstamo del préstamo que le pedimos al Banco Estado. Ahí están los intereses. Ahora pasamos a esta casilla que no habíamos visto en casos anteriores, que es el interés por bono. Estos son los intereses que yo voy a tener que pagar por concepto del valor nominal que tengo acá, que yo debería pagar por año 67 UFs. Por lo tanto, acá voy a poner menos 67. Y tengo que pagarlo año a año, que son los intereses por los bonos. Y acá tendría que ver arrastre PTA si es que hubiese alguno. Por lo tanto, hacemos autosuma. Y desplegamos hacia el lado. Entonces, acá tenemos que en el año 1 tuvimos pérdidas de 58 UFs. Por lo tanto, ahora tenemos que hacer el arrastre de pérdidas, que es simplemente arrastrar esto hacia acá, hacia el año siguiente. Por lo tanto, colocamos menos 58 al tiro. Y esa es toda la ciencia que tiene el arrastre de pérdida. O sea, si tengo pérdida,
tengo que arrastrar la pérdida de la utilidad antes de impuesto. Por lo tanto, el 58 lo arrastro para acá. No se arrastra acá abajo por si acaso, se arrastra solamente la de antes de impuesto. O sea, entonces colocamos el menos 58 acá. Y ahora pasamos a calcular los impuestos. Como el año 1 nos da pérdidas, acá no se calcula impuestos. No pago impuestos. Y el año 2 multiplicamos esto por el 27%, que son los impuestos a las utilidades, y yo lo multiplico por menos 1 para que me dé negativo. Perdón, 0,27. 0,27. Ahí sí. Y luego hago suma. Vale. Entonces acá tengo la utilidad antes de impuesto. El arrastre de pérdida que tengo acá arriba, lo tengo que reversar acá abajo. Porque al igual que los intereses, esto es para bajar la base tributaria. Entonces lo dejamos esto vacío. Los demás porque no tengo más pérdidas. No tengo que arrastrar más pérdidas. Por lo tanto, solamente el año 2 hago este número. La inversión inicial no tengo más inversiones. Y en reinversión, tengo que hacer una reinversión. Pero ¿cuándo la hago? Me dice que tengo que adquiero un vehículo, o sea, perdón, un equipo que tiene una vida útil de 3 años. Al término de la vida útil de este equipo se reemplazará por uno nuevo. Y este equipo tendrá un valor de 1005 UFs. Las 1005 UFs, ¿dónde las coloco? ¿En el año 3 o en el año 4? 3, En el año 3. ¿Por qué? porque ahí está haciendo la nueva compra de la maquinaria. Ya. ¿Y por qué no en el 4? Si yo lo voy a empezar a comprar en el 4. Espérame, a ver. Déjame ver dónde está el dato. A ver, al término, bueno, lo que dice el archivo, dice, al término de la vida útil del equipo se reemplazará por uno nuevo. Entonces Sí. en el 4, al término de la vida útil, si la maquinaria antigua duró 3 años, Ujú. entonces se reemplaza cuando termina la vida útil o sea, sería en el 4, no en el 3. No, estabas bien antes. Ah, ya. Te hice dudar. Te hice Ah, ya, no, dudar, es que ¿viste? no, que igual es dudoso porque mira, dice, Sí, al es término de dudoso. la vida útil del equipo, o sea, ¿Ya? está hablando del equipo, del primer equipo que compró, que tiene una vida útil de 3 años, Sí. se comprará una maquinaria, un nuevo equipo de Ya. 1050 UF. Entonces sí podría entrar en la duda de que puede ser el 4, Sí, pero... por eso te preguntaba, porque siempre caen en la duda. Ah, Entonces, ya. mira, le explico. Lo que pasa es que nosotros estamos aquí por la base, por el supuesto de que como el equipo que compramos la inversión inicial de acá, nosotros nos va a durar 3 años. Por lo tanto, nosotros estaríamos diciendo ya que aquí, cuando termine la vida útil de mi equipo número 1, este año ya no lo voy a estar ocupando. Por lo Claro. tanto, aquí ya debería entrar a funcionar mi nuevo activo no corriente, que en este caso sería un equipo. Por lo tanto, yo no lo puedo comprar el mismo año que ya Ah, tiene que claro, estar pues. empezando a funcionar. Exacto. Por lo tanto, siempre se va a comprar el mismo año que termina la vida útil de mi activo primero. Ah, No ya. lo puedo comprar el mismo año que entra en funcionamiento. Porque aquí estamos en la lógica de que esto estaba como a finales de año. Si no, Por lo sería el año tanto, siguiente. claro, Si lo compro el mismo año claro. que Si termina la vida útil. claro, si yo estoy diciendo, por ejemplo, si pusiera las 1005 F acá, estaría diciendo que el activo, el equipo lo voy a empezar a ocupar acá. Esa es Claro. la lógica. Por lo tanto, siempre vamos a colocar el activo, la reinversión, la vamos a colocar el mismo año para que se entienda un poco más, el mismo ¿Ya? año que termina la vida útil de mi equipo anterior. Para que al siguiente año, le voy a poner acá, para que en el siguiente año, cuando termine acá, el siguiente año al tiro comienzo a ocupar mi nuevo activo no corriente. Ya, ok. Gracias. ¿Ya? Porque yo Sí, claro, ahí me quedó te más hice la claro. duda, para que vieras para que Claro, tengas seguridad de lo que dices, porque claro, al principio estaba exacto. bien, se saca.
Pero era para concederte el don de la duda. Ya, entonces, lo hacemos de 1.500, esto es negativo. La reinversión en el año 3. No tenemos más préstamos. La amortización del préstamo la tenemos acá. Sería de menos 297. De menos 312. Menos 328. Estoy haciendo esto corrido. Menos 97. Menos 312. Menos 328. Menos 344. Y menos 361. Ahí tenemos la amortización. El ingreso por venta de bonos lo hicimos el año 0, por lo tanto, acá no llenamos nada. La devolución de valor nominal la hacemos al término de la vida útil de los bonos. Por lo tanto, en este caso, los bonos tienen una vida útil de 5 años. Por lo tanto, su valor nominal se va a pagar al 5.º año. Entonces, me voy a mi cálculo de bonos y veo que el valor nominal que tengo que pagar son 1.680 UFs. Por lo tanto, coloco menos 1.680 UFs acá. Por acá, rojito. Y eso con la devolución de las ventas de bonos. ¿Qué pasó? ¿Qué apreté? Te timaste. Ahí sí. Entonces, la devolución de los bonos son 1.680, se paga al final de la vida útil de cada bono. Por lo tanto, en este caso, como dura 5 años, se paga el 5.º año. El ingreso por venta de acciones al año 0, por lo tanto los demás no hacemos nada. Y el pago de dividendos, lo vemos acá en venta de acciones, dividendos a pagar 248 UF por año, luego de haber devengado las utilidades. Por lo tanto, acá como no tengo utilidades, obviamente no pago. Y el año 2, ¿debería pagar utilidades o no? El año 2 sí, porque tiene utilidades. 583 tiene utilidad después del impuesto. Ya, pero ojo, Pero va de acuerdo, Se desfasado. pagan al otro año. va desfasado. O Ah, sea, sí, se paga el otro año. Sí, ¿debo tienes pagar o razón. no? Aquí, No, ese año no, el siguiente. este año no. ¿Por qué? Porque tuve pérdida, ¿cierto? Ya. Estamos todos claros con eso, que va desfasado. Por lo tanto, acá debería pagar mis dividendos, que son 248. Y como todos los demás tengo utilidades, todos los demás años pago utilidades. O sea, dividendos, perdón. La recuperación del capital de trabajo se paga al final de mi frontera de evaluación. Por lo tanto, acá pongo los 236 UFs. Y el valor desecho, mismo caso, al final de la frontera, que en este caso serían 3.977 UFs. Y estaría listo. Completamos nuestro flujo de caja. Falta sumar. Listo. Sumamos. Y tenemos nuestro flujo de caja terminado. Se ve bonito. Entonces, tenemos esto listo y tenemos que ver, ¿qué me pregunta el caso? Evaluar la conveniencia de realizar el proyecto. Hasta aquí podremos hacer un análisis, pero ya aprendieron una nueva herramienta que es mucho más divertida, que es el valor actual neto, que básicamente consiste en traer los flujos proyectados al presente para saber si yo tengo ganancia o pérdida en mi proyecto. Entonces vamos a utilizar el valor actual neto, o VAN, para ver si tengo pérdida o ganancia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero voy a tirar mi WAC para acá, para tenerlo a la mano. Lo voy a dejar ahí. No se quiso pegar. Copiar. Pegar. Ahí sí. Ahí sí. Con... Ahí, 4 decimales. Entonces, ponemos acá flujo
1, flujo 2, hasta llegar al flujo 5. ¿Qué te pasó? Flujo 4 y flujo 5. Y en este último vamos a colocar el aporte socios, que después les voy a explicar cuál va a ser su utilidad. Entonces, esto básicamente va a ser una fórmula que consiste en tomar el flujo del año 1 al año 5, no toman todavía el del año 0 y los colocan acá. Y lo vamos a dividir por una fórmula que es, lo voy a colocar acá, teóricamente, 1 más el WACC elevado a n, donde n va a ser el número del flujo, por lo tanto es el 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, en ese sentido, colocamos igual 1 más el WACC, lo dejamos constante porque vamos a estar moviendo la variable, elevado a 1. Y desplegamos hacia el lado. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? El flujo 1 está elevado a 1. El flujo 2 lo vamos a elevar a 2. El flujo 3 lo elevamos a 3. El flujo 4 elevado a 4. Y el flujo 5 elevado a 5. Y ahí tenemos toda nuestra denominador de cada flujo. Por lo tanto, piensen que esto es una fracción, es la fórmula. O sea, acá sería flujo n, ya que es cada flujo, dividido por esto, por esta fórmula. Esa es la fórmula para llevar al presente cada flujo. Por lo tanto, simplemente acá dividimos. Y acá, donde habíamos colocado el aporte de los socios, lo vamos a colocar acá abajo, para tener en cuenta el aporte que tuvieron que hacer y para ver si realmente tuvimos ganancias luego de haber recuperado la inversión. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, con los aportes de los socios, colocamos acá van y hacemos una autosuma. Y sumamos todos estos flujos, incluyendo el del aporte de los socios. Y me da 2.916 UFs. Entonces, les pregunto, ¿qué significa ese valor? Y si es bueno o no es bueno para los socios. Y respecto a este valor, díganme si es conveniente hacer el proyecto. Les cedo la palabra. Si es conveniente hacer el proyecto. Ya. ¿Es conveniente? ¿Alguien dice lo contrario? Parece que no. Ya. Dale nomás. Conveniente porque el VAN es mayor a cero y además es positivo. Y aparte que el monto es suficiente. O sea, es suficiente en comparación a la inversión que se hizo, a inversión inicial, que era 1.000 que invirtieron los socios, que era 1.266. Sí. Ya. O sea, acá podríamos decir que Lo los importante socios... es que es positiva y no es cero. O sea, que no es negativa y no es cero, y entonces conveniente, pero al mismo tiempo es suficiente, no es un valor bajo en comparación a la inversión Exacto. inicial. Exacto. Eso es lo importante. O sea, si yo tengo un van que me da, en este caso, me hubiese dado 10, No, estoy no, no, diciendo luego de 5 años estoy ganando 10 UF. no Por lo conviene. tanto, tendría que cambiar mi proyecto para decir que sí me conviene. Exacto. Entonces, lo que está haciendo María Angélica es que luego de haber transcurrido todo esto y llevar mis flujos proyectados al presente, el VAR me da 2.916 luego de haber recuperado la inversión inicial, el aporte de los socios. O sea, luego yo
hice todos los egresos, pagué los préstamos, los dividendos, los intereses del bono, pagué todo eso, hice todos los ingresos que tuve que hacer. Recuperé mi inversión y además gané 2.916 UFs. Por lo tanto, podríamos decir que aquí recuperé esto y además llegué a ganar más del doble de esto. Porque si lo multiplicado me da como 1.530 y algo. Entonces recuperé la inversión y tengo esta ganancia. Por lo tanto, sí me convendría hacer el proyecto. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿O tiene alguna acotación? ¿O aún así cree que el proyecto no sería viable hacer? Y le puse Fluji aquí, no sé por qué. Le puse Fluji. Flujo. ¿Alguien tiene alguna duda, consulta? Con respecto al ban. Con respecto a alguna No, cosa. nada, yo, por último. ¿No? Rodrigo, Dime. me quedé con una duda con la depreciación que me dio otro monto. ¿Lo podemos ver ese detalle, Sí, claro. porfa? Ponle depreciación acá. Ya, ¿dónde? Me dio, por ejemplo, en el primer año tengo en equipo 206, 146 en maquinaria y en taller 127 y eso me suba a 479. No ¿Acá? sé si me salté algo. Sí. ¿A mí igual me da 479? Pero espérate, pero cuando colocaste en el flujo. 479. Espérame, a ver, espérame. Yo había visto 670 y algo. A ver, ¿dónde está el 670? No, está bien. Sí, ¿Sí? ya. Sí, Ah, ya, ahí está sí. bien, vale. Ya, Ya. sí me había confundido. Ya. Entonces, para completar una última duda, le voy a preguntar a usted, chiquillo, intente responder usted. María Angélica ya estuvo en la clase pasada, así que se sabe esta respuesta. ¿Qué pasaría si mi BAM me da 0? ¿Qué pasa si tengo todos mis flujos proyectados y luego de traerlo al presente, mi BAM me da 0? ¿Qué puede pasar? Por si acaso, puede pasar. Es que no vamos a tener ni pérdidas ni ganancias, pues es ¿Ya? como llegar al punto de equilibrio. Ya, exacto, no tengo ni pérdida de ganancia, pero ¿estaría recuperando el aporte de los socios? Mm, ¿Qué crees tú? Dime nomás. Yo creo que sí, pues obviamente si lo estás incluyendo en el BAN, en la fórmula del BAN, que así la suma total de abajo, tú le restáis ese 1266 y si te da 0, incluyéndolo en el aporte de los socios, suponiendo que da 0, sí recuperaríais la inversión del socio, pues, ¿no? Perfecto, sí, lo estoy recuperando. Pero, ahora te pregunto yo, y salgámonos del ejercicio. Tú eres el ¿Ya? inversionista, tú estás haciendo tu proyecto, y tú me preguntaste a mí como tú me contrataste a mí como analista financiero y todo el tema. ¿Ya? Yo hice todos los cálculos, todo el tema, y te digo, ¿sabes qué, Joaquín? Hice todos los cálculos, y según los análisis que yo hice, al quinto año tú vas a tener un ban cero, o sea, solamente recuperaste la inversión. ¿Harías el proyecto? No, ni cagón, no es recomendable hacer la inversión, pues si no estoy viendo rentabilidad al quinto año más encima. Ya, perfecto. Eso es. Esa es la lógica que tenemos que tener. Al año cero, como dijo Joaquín, no tengo ni pérdida de ganancia, ni para ti ni para mí. Pero recuperé la inversión. Por lo tanto, claro, por un lado dijimos, ya, recuperamos la inversión. Pero yo no voy a estar trabajando 5 años para no ganar. Por lo tanto, esa es la lógica. Y como decía María Angélica, cuando me da positivo, tiene que ser un valor razonable. O sea, yo no voy a trabajar 5 años para ganar 15 UF. O sea, tendría que ser por amor al arte, pero no va en eso nosotros aquí en finanzas. Por lo tanto, Tiene tiene que que ser un ser valor positivo suficiente. y suficiente. Exacto. Por lo tanto, acá como estamos viendo que la inversión que nosotros hicimos fue 1.266 y si calculamos los 1.266 por 2, el doble de esto es 2.532. O sea, estamos ganando más del doble de lo invertido. Por lo tanto, es suficiente. Es una buena ganancia para los socios. En ese sentido, sí estaríamos diciendo ya, vale, estaría bien y puedo hacer el proyecto, me va a ir bien. O voy a ganar lo suficiente como para poder que me motive a hacer este proyecto. ¿Ya? Eso, chiquillos, ahora tenemos más herramientas para poder responder
Antes, viendo el flujo de caja, estábamos como haciendo indagaciones diciendo, ya, sabéis que ya tenéis positivo, positivo, el tercero tenéis negativo, podría ser. Pero acá ya estamos trayendo los flujos al presente y estamos viendo realmente si vamos a tener pérdida o ganancia. Por lo tanto, podemos hacer un análisis más concreto. Y bueno, en las próximas clases también vamos a tener muchos más análisis, ya el periodo de recuperación, para poder ver cuándo vamos a recuperar nuestra inversión y vamos a empezar a tener ganancias del proyecto, que es otro dato divertido que tenemos. Y más análisis, porque vamos a empezar a ver, aquí como le decía yo, la pérdida o ganancia de respecto a un activo no corriente que terminó su vida útil. Ojalá que el profe ya le empiece a mostrar lo que es la venta de un activo no corriente en el año cero, que es para disminuir la inversión inicial. Y así, vamos a ir viendo más cositas más adelante. Y yo creo que antes de las solemnes les voy a hacer un caso para ver cómo están, como la última vez, para ver cómo están en su redacción, con todo el lenguaje técnico y con los cálculos, para que les vaya bien en la segunda solemne. Así que eso, chicos, si no tienen más dudas, podemos dejar la clase hasta acá. Gracias, Rodrigo. Que estés bien, María Angélica. Chao, que estés bien. Chao, igual. Ya, chicos, entonces dejamos la clase hasta aquí. Que estén muy bien, que tengan una linda semana y nos vemos el próximo lunes.